Bienvenidas, bienvenidos a 3, 2, 1, Inclusión, un video podcast dirigido a conocer, comprender y concienciar sobre diferentes situaciones de discapacidad, con el único fin de aportar nuestra experiencia, formación, pero sobre todo mucho amor, a lograr una sociedad más inclusiva. Somos Doria Peñalver y Cristina Martínez. ¡Empezamos! Bienvenidos, bienvenidas a este podcast que vamos a realizar con mucho cariño. Yo soy Cristina. Y yo soy Doria Peñalver. Hola, Cristina. Hola, Doria, ¿qué tal? Y este va a ser nuestro primer episodio. Sí, de bienvenida, ¿no? Sí. A los oyentes. De 3, 2, 1. Inclusión. ¿Y por qué queremos hacer este podcast? ¡Buf! Bueno, la idea primera fue tuya. Y creo que nos mueve el afán, ¿no? Por la inclusión de las personas en situación de discapacidad, en todos los ámbitos de la vida. En todos los ámbitos, y además nos encantaría poder transmitir el cómo nosotras vemos y vivimos distintas situaciones de discapacidad de nuestro entorno y por nuestra profesión, ¿verdad? Por nuestra profesión y por nuestra vida personal también. Nuestra vida personal. Que nos ha marcado, familiar, personal, ¿verdad? De hecho, eso es, digamos, nuestro motor que nos mueve a hacer pues una serie de cosas que nosotras realizamos en nuestro día a día, como programas de inclusión, Doria hace guías, hacemos distintas actividades en de nuestro día a día para poder fomentar eso. Así que, Doria, a mí me encantaría que contaras un poquito sobre ti. Bueno, no sé si es muy interesante lo que puedo contar sobre mí. Seguro que sí. Pero bueno, en primer lugar, quizás yo destacaría que he vivido rodeada de situaciones de discapacidad, me he criado en situación de discapacidad en mi entorno familiar, y eso quizá me ha hecho sensible a todo esto. No solo que me haya criado, sino que actualmente convivo con una persona en situación de discapacidad, mi compañero de vida. Y bueno, todo esto, pues creo que toda esta experiencia vital me hizo ser sensible y no me podía dedicar a otra cosa que no fuera el luchar y el trabajar por mejorar la calidad de vida de las personas en situación de discapacidad. Así que me lancé a estudiar lo que en un primer momento era el magisterio infantil, pero pensé que yo podía hacer mucho más, podía ayudar más. Y bueno, luego me licencié en psicopedagogía. ¿Sigo contándote esas cosas? Bueno, hasta donde tú quieras llegar. Y de ahí, bueno, lo que quieras. Yo creo que tu formación, tu experiencia, toda tu trayectoria puede hacer a entender pues, a las personas que nos vean y nos escuchen por qué hablamos de ello, de dónde surgimos. Bueno, pues si tú crees que es interesante, pues eso. Estudié psicopedagogía, monté una clínica y más tarde me diplomé en logopedia. Y seguí trabajando en mi clínica, pues para conseguir, sobre todo en ese momento, la inclusión educativa de las personas en situación de discapacidad. Que ya algún día hablaremos, ¿verdad?, de por qué yo utilizo situación de discapacidad y no otros términos. Sí, esa es una de las preguntas que saldrán y me encanta mucho esa visión. Yo tengo que decir que Doria fue profesora, nos conocimos porque fue mi profesora en máster de atención temprana y bueno, esa forma de hablar a los alumnos, que yo era una de ellas, compartía mucho con ella, por ejemplo, el término de situación de discapacidad. Es cierto que yo lo uso actualmente, pero viene de la mano de Doria. Bueno, no sé si, a ver, creo mucho en ese término, ya lo hablaremos. Creo mucho en el uso de ese término y forma parte de mi filosofía de vida. Entonces, bueno, lo comentaremos. Yo creo que debemos dedicar un podcast a ese término. Totalmente, da para mucho. Y nada, pues eso, luego hice un máster de neuropsicología y educación y me doctoré. Soy doctora en educación. Bueno, además de mi clínica, trabajo como profesora asociada en la Universidad de Murcia. En concreto, imparto docencia en el grado de logopedia.
una asignatura que, como siempre les digo a mis estudiantes, es la mejor asignatura que van a encontrar en toda la carrera. Es biopatología y bueno, ahí hablamos mucho de condiciones genéticas, cromosómicas y hablamos del término de situación de discapacidad, inclusión educativa y social. Ujú. Y ahora cuéntame tú, que solo hablo yo. Hombre, tu trayectoria No, es mucho más extensa, mucho más larga y tu formación además a mí me encanta. Bueno, pues yo tengo que decir que siempre hay una frase que digo y es que yo no decidí hacer lo que estoy haciendo ahora, sino que comprendí que la vida pues, me había puesto en esta situación y creo que pues, es responsabilidad mía pues, hacerle caso a la vida y seguir en ello. Y yo no estaba para nada en este mundo de la discapacidad hasta que llegó mi hijo mayor, mi hijo Simón, que pues pequeñito, pues empezamos a ver que algo de mi hijo, tengo que especificar que mi hijo ahora va a cumplir 21 años, entonces hace 20 años no existía ni la formación ni la accesibilidad a poder informarnos como existe ahora, ¿no? Ni siquiera en famoso servicios. internet y Wikipedia y todas esas Nada. cosas, Google. Eso que le decimos a las familias que no Que no usen. puse, pues, pero además me encontré con que, por ejemplo, desde el servicio de pediatría no existía un protocolo de detección para lo que al final era el diagnóstico de mi hijo, que era trastorno del espectro autista, ¿vale? Ni siquiera existía un protocolo. Yo veía ciertas cosas en mi hijo, pues, bueno, que no adquiría el lenguaje, que, bueno, ya esto también hablaré un poquito porque fue un proceso bastante complicado y sobre todo me gusta contarlo en el sentido de que poder lo que yo he aprendido, que otras familias en esa misma situación pues puedan tenerlo un poquito más fácil, ¿vale? Yo me dedicaba completamente a otra cosa, yo además había hecho un trabajo en diversas cosas y en aquel entonces yo tenía una tienda pequeñita que vendía pijamas y todo eso, así con una compañera. O sea, imagínate, y cuando supe el diagnóstico de mi hijo, que no me dieron mayor información, nada más que en aquel momento me dijeron es trastorno generalizado del desarrollo. Pues yo me fui con mi hijo de la mano a mi casa pensando qué es eso del trastorno generalizado del desarrollo. Bien, el día a día no era sencillo, la adaptación al colegio no era sencilla, por lo tanto decidí dejar todo. Yo tuve la necesidad de poder saber qué es eso que tenía mi hijo, dejarlo todo y como mi hijo en aquel momento no hablaba, entendí que la logopedia me podría ayudar mucho. Hice el grado de logopedia, a la misma vez pues ciertas familias empezaron a llamarme, empecé a trabajar con ellas. Hice el máster en psicopedagogía para poder cubrir un poco la parte, porque logopedia todo lo que es como más clínico, entonces la parte